ASEC está muy comprometido en esta parte global del servicio a las compañías. En este caso, pues una parte muy importante es también el bienestar organizacional. Estamos incursionando en estos temas también con esta ponencia que estamos abriendo. Eh, bueno, el tema que nos ocupa en esta ocasión es manejo del estrés para reducir el error humano. Como la mayoría de los que tenemos esta experiencia en la industria farmacéutica o en las industrias en general, muchas de las desviaciones que se nos presentan las terminamos concluyendo como un error humano, pero muchas veces no nos ponemos a pensar si realmente está la causa de la desviación, la causa final, ¿no? La causa raíz y, y en este caso, ¿por qué se presenta este error humano, ¿no? Hay muchas circunstancias que pueden influir o ser motivo del estrés y digo del error, y una de ellas es el estrés, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión vamos a tratar bueno, los ponentes nos van a contar un poquito de cómo se presenta, por qué y qué podemos hacer para reducirlo, ¿no? Vamos a iniciar la primera parte de nuestra sesión con la plática del ingeniero José Alberto Celio. Eh, Aquí tengo una breve reseña para los que no lo conocen. Me indican, por favor, si se ve mi pantalla. Sí se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, el ingeniero José Alberto Celio ha estado ya trabajando con nosotros un par de años aquí en ASEC, contribuyendo con toda su experiencia. Eh, es un experto en diferentes áreas, como la mejora continua de procesos, la excelencia operacional, temas de desempeño humano, de reducción de error humano, gestión de capital humano, seguridad industrial, desarrollo de liderazgo, gestión integral de riesgos, continuidad de negocio y manejo de la crisis. Pues como ven, tiene un amplio conocimiento en muchos temas que nos ayudan en la industria, además de una formación muy amplia. En este caso estamos poniendo solo algunos de sus títulos, su certificación Black Belt en Six Sigma, y bueno, y otros temas de coaching, ¿no? Y de consulting en la industria. Y su experiencia laboral, pues, es amplia, y ahorita a lo mejor nos va a platicar un poquito más, pero pues ha trabajado en diferentes industrias, tanto farmacéutica como la automotriz, que son industrias, pues, líderes en estos campos, ¿no? Entonces, si les parece, iniciamos con esta primera parte de la plática. La segunda parte nos la va a dar la licenciada María Esther Flores, pero ahorita que llegue el momento la presentamos a ella. Muchas gracias. Si quiere, iniciamos, ingeniero, por favor. Gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. Permítanme compartir una breve presentación. ¿Me confirma, por favor, si se ve bien? Sí, excelente. Bien, pues encantado de estar con ustedes y de ser invitado a dar la introducción a este grandioso tema. Sin duda un tema de mucho interés para todos en general como personas, pero hoy en particular lo estamos enlazando a nuestro trabajo, a nuestra área profesional en las diferentes industrias, sobre todo las industrias reguladas, que es cómo incide el estrés como un proceso, un fenómeno humano dentro de los ámbitos operativos, sobre todo en lo que llamamos el error humano. Y bueno, me han compartido las expectativas que ustedes han compartido con ASEC, en donde pues sí, la idea es buscar soluciones, buscar métodos, guías, tips para controlar, para gestionar, básicamente primero entender y después aprender a controlar y gestionar lo que llamamos el estrés. Y por otro lado, en nuestro ámbito profesional, pues cómo esto incide de manera muy importante en la operación y sobre todo en los sistemas de calidad y asimismo en la seguridad y en la salud de todos nosotros, ¿no? Entonces, déjenme plantear un marco de referencia para después darle el micrófono a la licenciada Esther, en donde he estado trabajando ya varios años en este tema del error humano y sigo insistiendo una y otra vez que
Independientemente del gran avance que tiene la automatización, la robótica, hoy en día la inteligencia artificial, la participación del ser humano en tareas productivas, tareas operativas, en todas las fases, como es el diseño, la configuración, la calibración, la instalación, la operación, el mantenimiento y, en fin, toda esa gama de trabajos y tareas que se realizan en la industria siempre van a tener de alguna manera el contacto con el ser humano, la participación directa del ser humano. Entonces, es importante tener esto en mente porque el ser humano es un factor de variabilidad en esos procesos. Es un factor que eh, agrega valor porque nos permite ser flexibles, adaptables, pero también somos un factor de riesgo en términos de variabilidad, falibilidad y errores. Entonces, el factor humano tiene que ser estudiado, analizado, junto con los demás factores y variables que inciden en un proceso productivo. Desafortunadamente, durante muchos años hemos recibido noticias del alto precio que ha cobrado este concepto del error humano en términos de pérdidas materiales, pero sobre todo en términos de afectación a la vida humana, afectación al bienestar de las personas y, por supuesto, a la productividad y rentabilidad de las empresas. Y a mí me da muchísima tristeza saber que muchas de estas pérdidas se pudieron haber prevenido, se pudieron haber evitado. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo o por qué ha sucedido esto? Bueno, pues existen ya bastantes estudios sobre el tema del error humano y se ha encontrado que desafortunadamente todavía hoy en día muchas empresas siguen teniendo un enfoque que yo le llamo Se dice parcial, gracias. sesgado y hasta cierto punto moralista de cómo atender y cómo analizar y manejar la participación del ser humano en entornos laborales. Cuando el desempeño de este sistema, sobre todo por participación humana, se aparta de algo que esperábamos, de un resultado, consideramos al ser humano como una persona con libre decisión y cuando falla, cuando algo sucede, por ejemplo, manejamos temas como falta de entrenamiento, mala actitud o algún tipo de incapacidad. Y hablo de que es un enfoque moralista porque incluso muchas personas a nivel supervisión, a nivel liderazgo, todavía piensan bajo la idea de a las personas malas les suceden cosas malas, cuando en realidad a las personas buenas también les suceden cosas malas y eso es lo que nos debería de preocupar. Entonces, ¿cómo se pudieran haber prevenido todas estas pérdidas y todas estas fallas y desviaciones? ¿O cómo podemos evitarlas en el futuro? Bueno, necesitamos un cambio de paradigma en cómo preparamos, diseñamos y manejamos nuestros procesos. Debemos de entender que los procesos, el diseño de los procesos, eh, es de manera completamente imposible prever todas las situaciones, todas las contingencias y todas las condiciones que resultan de miles de combinaciones de todas las variables presentes y por lo tanto no se pueden poner en un procedimiento, en un manual. Terminaríamos con una Biblia, ¿no? Difícil de manejar o imposible de manejar también. Entonces, dejamos muchas de las variables o muchos de los grados de libertad, los dejamos en manos del trabajador, en manos de la persona, del ser humano que participa ahí. Y entendemos que el ser humano va a tener, o asumimos que el ser humano va a tener, un comportamiento racional, intencional, de sentido común y bajo condiciones normales. Y hablamos de condiciones normales tanto del entorno físico donde se desarrolla como de la parte humana. Pero pocas veces nos llegamos a preguntar, ¿qué pasa cuando esas condiciones normales no se cumplen? ¿Qué pasa cuando las condiciones físicas de la persona, emocionales e incluso cognitivas, a nivel psicológico, están afectadas o están disminuidas? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo analiza y cómo realiza sus acciones esa persona? Bueno, no estamos en cero. Afortunadamente ha habido muchos sectores industriales en el mundo, la industria aeronáutica, la industria de generación de energía nuclear, la exploración espacial, la industria militar y muchas otras, ¿sí? No lo,
no tendrían el avance que hoy día tienen si siguieran pensando en este enfoque moralista, o en este enfoque sesgado de siempre culpar a la persona. No es posible garantizar el funcionamiento de forma confiable en un proceso donde interviene el ser humano con la simple amenaza de castigo o esperando que tenga una atención plena durante un periodo largo de tiempo. Eso es fisiológicamente imposible. Y sobre todo que no sea afectado por un sinnúmero de factores que lo desgastan, lo afectan, lo distraen. Y ahí, en estas industrias, han entendido perfectamente que la persona más entrenada, la persona más experimentada, la persona más motivada y más comprometida va o puede tener una falla o puede tener un accidente, ¿sí? Entonces, estas industrias en particular han establecido una distinción clara entre enfocarse en la persona como el agente causante de las fallas y han evolucionado o han emigrado a el enfoque del sistema. El sistema es el que está fallando, ¿sí? Tenemos que dejar de ver el error humano como la falla de una persona y empezarlo a entender como la falla de un sistema. Empezar a ver el error humano como una consecuencia y no como una causa raíz. Es donde empieza la investigación y no donde termina la investigación. Dentro de estas industrias se ha creado todo un campo nuevo de conocimiento que se llama la ingeniería de los factores humanos. ¿Por qué? Porque se necesita un enfoque científico, un enfoque transparente, un enfoque racional, objetivo, neutral, no sesgado, para evaluar precisamente el desempeño humano en los contextos laborales, en los contextos operativos y entender las posibles fallas y variaciones que pudiera tener y, por supuesto, utilizar este aprendizaje para mejorar el sistema completo. Debemos entender y analizar entonces los factores humanos que se refieren básicamente a las características que la naturaleza nos ha brindado, características biológicas o fisiológicas, ¿sí? En mi cuerpo, en mi corazón, en mis órganos, características y funcionalidades emocionales que todos tenemos, y sobre todo características psicológicas y cognitivas. Y adecuar el entorno, todas estas industrias han trabajado intensamente en adecuar el entorno, y no solo el entorno físico, también el entorno organizacional, precisamente a las características del ser humano. Llámese equipamiento, llámese instalaciones, llámese estilo de liderazgo y de gestión. Sobre todo para armar o diseñar un entorno que contenga, que mitigue, que prevenga el error humano. A la hora de investigar las fallas y los errores en muchas industrias, sobre todo las reguladas como la farmacéutica, dispositivos, biotecnológica, le hemos dado mucho énfasis a los elementos técnicos y no hemos aprendido a incluir y considerar en el diseño de nuestros sistemas y en la evaluación de de las fallas estos aspectos del ser humano, los fisiológicos, los emocionales y los psicológicos. Y bueno, probablemente algunos que son muy visuales estén preguntándose qué hace la foto de un chamán aquí en mi presentación. Es un chamán de la Amazonia. Eh, pues es para atraer su atención sobre todo porque cuando hablamos de lo material, lo tangible, lo medible, ¿sí? Aplicamos un rigor científico impresionante, ¿no? En una prueba de laboratorio, en una calificación de máquina. Pero cuando nos enfrentamos a lo intangible, como es la emocionalidad humana, por ejemplo, a mí me parece que retrocedemos a la época de los chamanes, ¿no? Y tratamos de leer los designios de los dioses, a ver, ¿por qué nos fue mal? O exorcizar los malos espíritus, o incluso amenazar con el infierno a los que se equivoquen, ¿no? De esa manera, todavía en muchas empresas actuamos ante el error humano. Los estados psicosomáticos, es decir, la combinación mente, cuerpo, emociones, han sido ignorados por mucho tiempo en el análisis y diseño de procesos y, bueno, consecuentemente, no hemos encontrado o no los hemos considerado como factores causantes y mucho menos hemos determinado acciones adecuadas para manejar este tipo de situaciones. Un ejemplo de cómo las industrias aeronáutica, nuclear, militar han avanzado y han logrado un alto nivel de confiabilidad es cómo clasifican los errores, las potenciales causas del error humano. Todas esas variables que al final empujan
a una persona a cometer un error. Existe un sistema, bueno, existen varios, pero yo les traigo aquí uno que maneja la industria aeronáutica, sobre todo en Estados Unidos, que se llama el sistema de clasificación y análisis de factores humanos, el Human Factors Analysis and Classification System, que tiene cuatro grandes grupos y que los investigadores, sobre todo, por ejemplo, de accidentes o de algún tipo de evento adverso, están entrenados para entender y investigar desde una perspectiva más amplia. Habla de cuatro grandes categorías, que es las fallas humanas, las precondiciones, sobre todo el entorno físico y humano para la falla, las fallas en el liderazgo y en la supervisión y, por supuesto, la influencia organizacional. Y bueno, yo me he sorprendido en algunas investigaciones de accidentes aéreos en donde las conclusiones atacan factores en cada uno de estos, no solamente los técnicos, ¿no? Cuando se estrella un avión, llegan hasta conclusiones de por qué la organización estaba presionando, estresando a los pilotos o tomando decisiones equivocadas, ¿no? Dentro de esta clasificación, pues, sin duda, mucho interés ha causado el de las precondiciones de falla porque incluye o engloba las condiciones ambientales y las del operador, en donde claramente están inmersas las partes fisiológicas, emocionales y psicológicas. Y el estrés es un fenómeno del ser humano que afecta todas esas propiedades del ser humano, el cuerpo, las fisiológicas, las emocionales y por supuesto las mentales o cognitivas. Entonces se dan a la tarea también de investigar. Y después se ha encontrado también, y probablemente Esther nos va a reforzar mucho esta parte, en donde el entorno, el liderazgo, la cultura organizacional también tiene una profunda injerencia en estas precondiciones de falla porque son factores llamados estresantes, stressors, que son factores que impulsan o producen esa respuesta de estrés en los seres humanos. Entonces, ¿qué tiene que ver el estrés con el sistema de calidad? Pues muchísimo, ¿sí? Los sistemas de calidad y en general los sistemas de gestión han hecho mucho énfasis en las variables técnicas para diseñar, operar, administrar una empresa, ¿no? Para proveer y garantizar la calidad y la confiabilidad, la productividad, etcétera. Pero han atendido, ya estoy hablando del sistema de calidad, ha atendido pobremente el elemento humano como una variable importante de afectación a la calidad. Y por supuesto, han aplicado soluciones bastante parciales, sesgadas, como entrenamiento o reentrenamiento, amenaza, castigo, eh, bueno, han probado una y otra vez que son insuficientes y poco efectivos para garantizar la calidad. Incluso me atrevo a decir que hoy en día pocas industrias, si no es que ninguna, en la industria farmacéutica, han llegado después de una investigación, de un error, de una falla, de una desviación, y estableciendo un CAPA, estableciendo acciones correctivas y preventivas, yo creo que pocas han llegado a una causa raíz en donde digan que el estrés, el nivel de estrés crónico en las personas participantes fueron los detonantes de una falla. Y por supuesto, menos han llegado a las acciones y a la parte. Entonces, el estrés es una variable que afecta el sistema de calidad. Hay que aprender a manejarlo. Hoy en día, afortunadamente, hay una tendencia global muy fuerte desde hace ya algunos años, 10, 15 años, en lo que se llaman las organizaciones saludables. Y yo lo complemento diciendo saludables y de calidad, porque el efecto es doble, ¿no? Empezando por la Organización Mundial de la Salud, que ha redefinido el concepto de salud. Siempre pensamos que el salud era, o la salud era no tener afecciones o enfermedades. Hoy en día la salud es un estado integral de bienestar físico, mental y social. Y por lo tanto, las organizaciones deberían de trabajar para la salud bajo este concepto integral de bienestar físico, mental y social. Eso significa que las afectaciones mentales, psicológicas o el entorno social tienen un riesgo a la salud y también tienen un riesgo a la calidad, ¿no? Y bueno, de aquí se han desprendido el concepto de los riesgos psicosociales, ¿no? Que en México y también ya empezamos a incursionar ahí de manera un poco
tibia. En 2018 se generó la norma 035, que es precisamente la gestión de riesgos psicosociales, en donde está incluido de manera preponderante el estrés, ¿no? Y entonces, pues se abre un enorme campo de oportunidades para desarrollar medidas no solo a nivel de salud y de seguridad, sino también a nivel de calidad. O sea, las mismas acciones que está empujando esta tendencia de la gestión de riesgos psicosociales también nos puede ayudar de manera muy importante a mejorar y mitigar los riesgos, sobre todo a la calidad, ¿no? Eh, si ustedes revisan la literatura sobre riesgos psicosociales, entienden como esas condiciones de trabajo eh, que pueden repercutir en la salud física y psíquica de la persona, pero también en la calidad y el resultado del trabajo. O sea, la literatura ya menciona de manera clara la afectación que tiene los riesgos psicosociales, y en este caso el estrés como un elemento de esos riesgos psicosociales en la salud, pero también en lo que hago, en mi trabajo. Y los riesgos psicosociales provienen del diseño, de la organización y de la gestión de la tarea, del trabajo. Tiene que diseñarse, tiene que organizarse, coordinarse, gestionarse, de manera que disminuya o palíe, mitigue los factores de riesgo psicosocial. Particularmente hoy en día vamos a hablar del estrés, ¿no? Y bueno, aquí hago un pequeño comercial. Cuando hablamos de riesgos, pues a la mente viene la gestión de riesgos. O sea, ¿por qué no extender mi sistema de gestión de riesgos a evaluar los riesgos psicosociales como factores o riesgos a la calidad también, no solo a la seguridad? Y bueno, insisto, eso es afortunado, esta tendencia, la cual invito a todos a empezar a, digamos, empaparse y a subirse a esta tendencia global de manejar los riesgos psicosociales, porque traen muchas buenas ideas y hay empresas, sobre todo en Europa. Yo he encontrado mucha literatura en español del gobierno de España que pues está digamos, a la par de la Unión Europea en este tema. eh, y se han generado una gran cantidad de guías, de programas para el manejo de los riesgos psicosociales y en particular para la atención y la gestión del estrés. Les puedo mencionar tres grandes tipos o formas de atender el estrés, lo que le llamamos las medidas primarias, que están enfocadas básicamente en el manejo y control de los factores, es decir, tiene un carácter preventivo. eh, Evitar que se dé o que se genere niveles tóxicos o perjudiciales de estrés, atendiendo y previniendo los factores que estresan. Las medidas secundarias van más allá. Una vez que ya detectamos que hay un nivel de estrés crónico y perjudicial, bueno, a minimizar el impacto y las consecuencias de esos riesgos, sobre todo relacionados con el estrés. Y finalmente, las terciarias, que tienen que ver con ya la atención de enfermedades, ¿no? Enfermedades psicológicas, enfermedades fisiológicas, en donde ya hay personas con gastritis, hay personas con dolores musculares y bueno, muchísimas cosas que probablemente Esther nos vaya a ampliar, en donde todos estos programas, insisto, ya existen guías, ya existen eh, mecanismos, políticas y muchas empresas ya adelantadas que han tomado, digamos, la batuta para manejar estos riesgos psicosociales de manera particular para gestionar y reducir el estrés en las empresas. Y si nos colgamos con ello, vamos a tener doble beneficio, que es el beneficio a la salud y a la seguridad, pero también el beneficio a la calidad y al error humano. Y bueno, no me resta, y con esta me despido, como dicen los cantantes, de que independientemente de las intervenciones que puedan darse a nivel empresa, ¿sí? Hay un dicho que yo escuchaba hace mucho tiempo y me hace mucho sentido, que dice, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Entonces, un primer paso de muchísimo valor en cada uno de ustedes para su salud, pero también para la productividad y para la calidad y confiabilidad de sus tareas, es el que personalmente empecemos a gestionar de manera efectiva este proceso, pues que tenemos como seres humanos, el estrés. Y de eso se trata precisamente nuestra plática del día de hoy. Muchísimas gracias y dejo el micrófono con Esther
para que nos hable precisamente qué podemos hacer a nivel individual en la gestión del estrés. Muchas gracias, Esther. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Y bueno, pues qué preámbulo tan más interesante y tan más completo. Y sí, efectivamente, bueno, pues vamos a dar paso a la segunda parte de la charla. Pero bueno, Rubén, no sé si va a contarnos alguna cosa o me arranco. Ahí vamos. Sí, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, muy interesante como siempre. Bueno, como ya escuchamos, bueno, este fue el preámbulo a entrar de lleno al tema del estrés, el cual nos va aquí la doctora Marester Flores Sosa nos va a desarrollar. Aquí una breve reseña de sus áreas de especialidad. Es experta en manejo de ansiedad, estrés y desbalance emocional. Ella ha trabajado los últimos 25 años en el crecimiento personal y en el desarrollo organizacional. Es entrenadora Mindfulness, fundadora y directora general del Centro de Especialización y Atención Psicológica AC, y pues catedrática y conferencista. Muchas gracias, Esther, por acompañarnos este día. Y pues bueno, te dejo los micrófonos sin más preámbulo. Eh, Te pongo tu presentación. Sí, Tú me vas indicando cuando te cambie, por favor. ok. Muchísimas gracias. Si Listo. quieres, Rubén, ayúdame a irla cambiando cada unos 30 segunditos, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática. Y bueno, pues efectivamente ya tenemos todo un preámbulo magnífico que nos da un panorama fantástico sobre qué es lo que está pasando en las empresas, qué es lo que está pasando en nuestra empresa y sobre todo en nuestra propia persona. Siempre vamos a empezar a hacernos responsables primero, pues de los 2 metros cuadrados que nos corresponden de esta tierra, ¿no? Y en esos 2 metros cuadrados, pues estamos nosotros mismos. Entonces vamos a darle este énfasis, sabiendo, por supuesto, que lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos cambiar en nuestra persona, va a tener pues toda esta repercusión de la que nos hablaba el ingeniero a nivel sistema, a nivel empresa y sobre todo también a nivel social y comunitario. También recogemos algunas de las palabras clave, algunas de las expectativas, ¿no? Que ustedes han escrito acerca de esta reunión. Y bueno, acá están algunas de las fuentes de estrés que identificamos o la mayoría de ustedes identificaron como que pudieran ser los responsables, ¿no? de estas sensaciones de estrés que a veces nos atacan, ¿no? La urgencia creo que es la palabra que más se detectó, ¿no? en todo exploración, la falta de tiempo, la falta de comunicación o la mala comunicación, ¿no? Todo lo que los jefes de repente nos ponen encima sin saber si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo, si tenemos pendientes, si nos toca a nosotros o le toca al compañero de al lado, etcétera. Entonces, bueno, pues estas actividades, estos excesos, ¿no? En las actividades, el ambiente laboral en general, ¿no? Lo que decía el ingeniero, todos estos factores primarios, ¿no? Acerca de qué es lo que nos está rodeando, cuál es nuestro contexto laboral, pues por supuesto que también es un factor muy importante a la hora pues de percibir o no percibir o de generar o no generar ansiedad. Pasamos a la siguiente, gracias. Bueno, pues este es un temario muy general, a pesar de que lo ven muy llenito, lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. Claro que cada uno de estos puntos pues nos llevaría unas cuantas sesiones, ¿no? Pero bueno, quiero hacer un panorama muy general y lo más completo que se pueda. Vamos a empezar entonces con el estrés laboral. Tenemos estas estadísticas. México pues tenemos uno de los más altos niveles estadísticos en cuanto a la cantidad de estrés que se vive. Fíjense, incluso comparado con los otros grandes países que también tienen altos niveles de estrés, pero que, bueno, pues ya
tienen otras fórmulas para manejarlo. Nosotros somos pioneros, apenas de esta norma 035 nos está como ayudando, como motivando a poner atención a estos puntos. ¿Cuáles son las causas más comunes a nivel mundial? Bueno, pues las conocemos todas, las presiones por parte de los jefes, de los superiores, coincide con la percepción que ustedes nos hicieron favor de escribir en el documento. La falta de estabilidad, ¿no? Las rotaciones a veces se dan porque, bueno, pues las empresas toman esas decisiones, las excesivas cargas de trabajo, las presiones financieras, y aquí podríamos seguir nuestra lista, ¿no? Las presiones en casa, familiares, los hijos, los problemas de nuestros padres, de nuestros familiares, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son más propensos a sufrirlo? Los hombres. Bueno, vamos a conocer nuestro problema. ¿Cómo es eso o qué es eso del estrés laboral? Fíjense que la palabra estrés, de hecho, tiene una, clínicamente hablando, también es ansiedad, ¿no? Lo que pasa que hay niveles de estrés, hay niveles de ansiedad, y lo más importante, por supuesto, son las manifestaciones. Hace un rato tocaba el ingeniero este tema de las características personales de, pues, de cada uno de nosotros, y yo quiero complementar esto con las diferencias individuales. La persona está formada, por supuesto, por todo su sistema heredado, por todo el sistema biológico, y heredadamente existe una condición temperamental que se llama hipersensibilidad al estrés. Es una condición con la que nacemos y que viene por la familia, ¿no? Por la epigenética de nuestros padres y familiares, en donde la persona nace, alguno de nosotros pudo haber nacido en un ambiente en donde hubo mucho estrés, hubo mucha ansiedad, hubo mucha depresión incluso, y entonces podemos nacer, incluso si hubo ansiedad o estrés durante el embarazo, muy probablemente nazcamos con una condición temperamental que se llama hipersensibilidad al estrés. Y yo les platico a veces a mis pacientes o se los explico de la siguiente manera. Hagan de cuenta que nacieron con hipersensibilidad dermatológica, y entonces son sensibles al sol, ¿no? ¿Y qué pasa si toman el sol? Pues que se van a quemar mucho, mucho más rápido y fácilmente que otras personas que ustedes ven tan campantes en la playa, ¿no? Ustedes o quien tiene hipersensibilidad en la piel, pues va a tener enrojecimiento más pronto. Lo mismísimo nos pasa con la hipersensibilidad al estrés. Habemos personas que nacemos como con más reactividad, más rápido y más intenso ante situaciones de estrés o de ansiedad. ¿Y cuál es la situación aquí? Que vamos a ir teniendo diferentes manifestaciones. Esas manifestaciones muchas veces vienen de lo que aprendemos de nuestro contexto. Aprendemos a la manifestación del estrés. Ejemplo, si en nuestro contexto familiar, social, escolar, etcétera, tenemos personas que al estresarse les duele el estómago, la cabeza, se sienten mal, con mucho cansancio, etcétera, es probable que nosotros nos condicionemos a esas manifestaciones y sea lo que repitamos. Habemos otras personas que tenemos manifestaciones más bien cognitivas, más estamos más dispersos, más desconcentrados, la toma de decisiones justamente se torna más difícil, más insegura, y esa es la forma en cómo estamos manifestando que ya nos está rebasando el nivel de estrés. Y así podríamos hacer una lista. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Así que vamos a tener diferentes cosas que nos van a estresar. Algunos de nosotros nos vamos a estresar más rápido con las mismas cosas que otros también están viviendo. A eso se le llaman diferencias individuales. Entonces, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede tener las mismas condiciones laborales, pero ¿por qué uno sí se estresa mucho y muy rápido y el otro no? Bueno, pues habría que preguntarse cómo está el factor interno, cómo está esa hipersensibilidad. También habrá que ver qué tanto hemos aprendido en nuestra historia. Habemos personas que hemos sido entrenados
en las habilidades y las estrategias para afrontar los problemas. Hay personas que no fueron entrenadas. Al contrario, fueron entrenados o lo que vieron en casa o lo que han visto en la empresa es que los problemas se dejan pasar o los problemas se posterga la solución. Hay muchas personas, por ejemplo, que cuando se tienen un conflicto en casa, vamos a pensar con el esposo, con la esposa, dejan de hablarse y entonces su forma de solucionar es a través de la evitación. Dejan de hablar del problema y muchos pacientes me dicen, al otro día estamos como si nada y nunca se solucionó el problema, nunca se habló al respecto. Bueno, esa no es una forma adecuada de solucionar, pero es lo que se ha aprendido y las dinámicas que tenemos en nuestra vida. Entonces, aquí ya estamos juntando dos cosas. El temperamento, que tanto yo desde nacimiento traigo un temperamento hipersensible, y dos, qué tanto he aprendido en mi historia personal a solucionar o no solucionar, a tomar decisiones o no. Y también qué tanto he aprendido a manifestar mi estrés. El estrés laboral, pues, no es la excepción. También tenemos ciertas condiciones y también tenemos ciertas capacidades. Obviamente, ¿quién va a estar más estresado? Una persona que recién entró a un área de trabajo o la persona que ya lleva una expertise y una matriz de crecimiento de muchos años, que ya domina un poco más las habilidades. Bueno, pues obviamente va a haber mayor estrés cuanto menos capacidades o menos adiestramiento tengamos. Lo mismo va a pasar con nuestro estrés personal. Siguiente, por favor. Y el estrés es una respuesta biológica, es una respuesta fisiológica totalmente natural. De hecho, si nosotros hiciéramos una escala del 1 al 10, un estrés alrededor del 2 o del 3, incluso hasta del 4, pensando, por ejemplo, en industria farmacológica que necesita un nivel de estrés más o menos elevado, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tener estos niveles de estrés, que por cierto, el nombre correcto a este nivel se llama eustrés, que quiere decir que es un estrés bueno, es un estrés que nos ayuda a estar alerta, es un estrés que nos ayuda a tener los ojos bien abiertos, a poner atención, a memorizar más rápido. Es un estrés que nos ayuda a identificar cuáles podrían ser los factores de riesgo que están alrededor de nosotros o de nuestras tareas. Entonces, un cierto nivel de estrés, vamos a pensar en una escala de 1 al 10, del 2, del 3 hasta del 4 en ciertas áreas del trabajo, son adecuadas y deseables, ¿sale? Es más, si no tenemos estos niveles de estrés, tenemos que hacer algún tipo de pausa activa para despertar, para estar más alerta y subir un poquito estos niveles. ¿Qué es lo que estamos subiendo? La frecuencia cardíaca, la respiración la estamos modulando, etcétera. Ahora, cuando rebasamos de esa escala y ya estamos en el 6, en el 7, hasta el 8 o más, bueno, ya entramos a otro nivel que se llama distrés. Distrés, apunten. ¿Qué pasa con este? Este es el estrés malo, este es el que nos enferma. Este distrés, cuando ya se eleva a estos niveles, es el que nos genera mucha cortisona, mucho cortisol, ya tenemos una carga muy alta y también empezamos a tener activación de nuestro sistema autónomo vegetativo y entonces incrementan la frecuencia cardíaca, nos empiezan a sudar las manos, tenemos corte digestivo, empezamos a sudar más, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ustedes ven en este esquema, pues, ¿a dónde se van o dónde están esas glándulas responsables del estrés? Empiezan, sí, en nuestra hipófisis, pero nos vamos a todo nuestro sistema digestivo. No es el único sistema que está afectado, pero es el que más, que se llama órgano de choque, es el que más se afecta. Gastritis, colitis, toda esta inflamación que a veces tenemos, etcétera, pues va a estar muy relacionado con los altos niveles de estrés. De hecho, apúntenlo por ahí quienes están tomando notas, nos hace subir de peso.
El estrés nos hace subir de peso o, dicho en otras palabras, nos evita disminuir o tener los niveles de peso normal y también, por supuesto, nos favorece que se exacerben mucha sintomatología sistémica. Si ustedes tienen una gripa y están muy estresados, bueno, la sintomatología se va a exacerbar. Si ustedes tienen, espero que no, diabetes y están muy estresados, sus niveles de glucosa se van a subir, etcétera. Entonces, el sistema completo de nuestro cuerpo se va a tener más intensidad en sus enfermedades o en su situación de malestar si se acompaña de estrés. De hecho, cuando ustedes como empresa, en recursos humanos, por ejemplo, notamos que los pacientes, perdón, que los colaboradores, disculpen, estoy muy influenciada por la clínica, notamos que nuestros colaboradores tienen muchas incapacidades o días económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque están enfermos. Y nosotros pensamos, es que se enfermó porque tiene diarrea, o se enfermó porque le dio colitis, o se enfermó porque tiene una migraña muy fuerte. Pero abajo de esta sintomatología que genera tantas incapacidades en el trabajo, casi siempre vamos a encontrar niveles de burnout, o sea, nos quemamos, los niveles de estrés se elevaron muchísimo. Siguiente, por favor. Y entonces, pues vamos a tener este ciclo, ¿no? En donde vamos a tener un incremento en los niveles de estrés y de ansiedad hasta llegar a la última fase, que es la fase de agotamiento. En este nivel he tenido consultantes que me dicen que ya no se pueden ni levantar de la cama, tienen una sensación en la cabeza como si les hubiera bajado la presión, ¿no? Es como una sensación de sentir la cabeza embotada, una cabeza como grandota, en donde no pueden pensar bien, no pueden pensar de manera clara, en donde viene una sensación de mucho cansancio y mucha fatiga, incluso llegan a sentir depresión. También hay una sensación de mucho malestar, ¿no? Están ya muy desesperados. Acuérdense que cada persona lo va a manifestar de manera distinta, pero lo común es que sientan irritabilidad, que contesten feo, que se desmotiven, que en ese día, en ese momento, de verdad, lo único que quieren es que la tierra los trague, ¿no? O sea, que se sienten súper mal y, por supuesto, eso puede desembocar en un dolor de cabeza, en náusea, en pérdida de apetito, pérdida de sueño, etcétera. ¿Y por qué llegamos a estos niveles? Porque nos damos cuenta que hay un cierto nivel de estrés, no hacemos nada para gestionarlo y entonces el estrés se mantiene a lo largo del tiempo y esto va a generar va a desembocar en todo este problema que conocemos como burnout. ¿Quiénes son los más propensos al burnout? Las personas que tienen problemas en las tres áreas que mencionó el ingeniero, problemas físicos, ¿no? Que ya de por sí tengan una tendencia, por ejemplo, de colon irritable, o que tengan una tendencia a jaquecas, o que tengan una tendencia a la tensión muscular, sobre todo en la parte de los hombros y cuello. Y personas que tienen situaciones mentales, cognitivas, ¿no? Problemas, preocupaciones, una gran tendencia a preocuparse de más por cosas que todavía no pasaron, o una gran tendencia a pensar demasiado las cosas, o una gran tendencia a ser hiperrígidos, que tienen que ser así las cosas y no puede ser de otra manera, ¿no? Incluso en su vida personal. Yo entiendo que hay procesos que tienen que ser el A, B, C y de una manera invariable, pero incluso esos manuales se llevan a la vida personal y eso se convierte en un estrés. Y en el área social, cuando también hay problemas de interrelación, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas con la familia, con la mamá, con el papá, problemas con los compañeros de trabajo o con la pareja, etcétera. Bueno, todo eso, si hay tres áreas de la vida que están afectadas y hay una tendencia a mantener el estrés y no hacer nada para gestionarlo, somos mucho más propensos
a padecer el síndrome de burnout. La siguiente, por favor. Otro punto importante es cómo nuestra mente interpreta la vida, cómo interpretamos nuestros problemas, cómo interpretamos lo que nos pasa. Ojo, no existe una vida sin problemas, no existe una vida de absoluta paz y tranquilidad. Eso es una utopía, no existe. Al revés, lo que necesitamos es engrosar nuestro repertorio de estrategias de afrontamiento, porque lo que sí es seguro, y se los firmo en una hoja en blanco, es que van a tener un problema. ¿Se acuerdan del último problema fuerte que tuvieron? Ah, pues van a tener otro, seguro, se los aseguro. Entonces, lo que necesitamos es ver cómo le vamos a hacer para interpretar esas cosas, esos problemas, esas preocupaciones, esos acontecimientos. Yo aquí les pongo un ejemplito muy sencillito en términos para tratar de explicar qué es lo que pasa en nuestro pensamiento. Fíjense, hay un problema. Es medianoche, estás solo y escuchas ruidos en tu sala, ¿no? Ojo, la persona de arriba tiene un pensamiento. Si piensas que es un ladrón o un intruso, esa interpretación de la situación nos va a llevar a una consecuencia emocional. Probablemente sentirás miedo o angustia. Pero una persona diferente, una persona B, va a tener otra interpretación del mismo acontecimiento. Si piensas que es un gato, entonces probablemente tendrás una respuesta emocional distinta. Puede que te quedes tranquilo, te acurrucas y te vuelves a dormir, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas lo que hacemos es que sobreinterpretamos lo que sucede, adivinamos el futuro. Bueno, jugamos a adivinar el futuro y muchas veces jugamos con la probabilidad como si fuera posibilidad. Explico. ¿Qué posibilidad hay de que en este momento que hemos estado teniendo lluvias casi todos los días después de las 4 de la tarde, llueva hoy también? Bueno, posibilidad tenemos un montón. Probabilidad tenemos el 100, ¿cierto? Bueno, ¿qué posibilidad hay de que me caiga un rayo en esta tormenta? Aquí al señor, es ayer estoy seguro que le repatinó salir a las 9:30. probable. Pero la verdad. Abraham, sí. ayúdanos a cerrar tu micro, gracias. ¿Es posible que nos caiga un rayo en este momento? Sí, sí es posible. ¿Es probable que nos caiga un rayo estando aquí donde estamos, bajo techo? No es probable. Entonces, nuestra mente a veces se le olvida que hay posibilidad, pero no probabilidad. Y entonces vamos a tener repercusiones emocionales como las que ya hemos estado hablando. Siguiente, por favor. Oigan, si alguien tiene una duda, comentario, no dude en irle escribiendo en el chat. Al final vamos a dejar unos minutitos, pero si podemos ir resolviendo en el camino, siéntanse en la libertad. Bueno, estas son algunas de las características. Yo creo que ya todo mundo somos adultos y solo por ser adultos ya hemos experimentado estrés, casi por seguro. Sería rarísima la persona que no lo haya experimentado. Tal vez no le hemos puesto nombre, tal vez lo que sentimos es cansancio, tal vez lo que sentimos es mucho apetito y de repente nos dan nuestros atracones, ¿no? Tal vez nos sentimos distraídos. No le hemos puesto nombre al estrés, pero fíjense cómo cualquiera de estos colorcitos que están aquí puede ser nuestra manifestación predilecta del estrés que experimentamos. Hay personas que viven siempre con prisa, con impaciencia, con intolerancia, le están mentando a la madre a los del carro porque no se apuran, pinche semáforo, perdonen mi francés, ¿no? Y entonces están todo el tiempo en la ira, en la prisa, en la irritabilidad. Puede ser estrés. Hay personas que, por otro lado, buscan la manera de tomar algún tipo de sustancia, ¿no? En la clínica decimos de anestesiarse y entonces le entran al cigarro, le entran al consumo de sustancias, que por cierto, el consumo de sustancias se está incrementando en las estadísticas nacionales
en las empresas de una manera vertiginosa, porque están tomando ya mucho alcohol, están tomando ya muchas sustancias pues psicoactivas, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Pues para sentirse mejor, ¿no? En lugar de tomar un buen programa o un buen curso de manejo del estrés, pues estamos, ¿no? Muchos de nosotros haciendo cosas que son inadecuadas. Y ojo, un par de copas o 3 o 4 copas disminuyen el estrés, sí, de manera momentánea, es una anestesia, es un ratito que nos sentimos mejor, pero ¿qué pasa? Después el estrés se va a incrementar porque aparte de todo el estrés que teníamos, se incrementa el no me vayan a cachar, no me vaya a tocar el antidoping, ¿qué me van a hacer? ¿No? Entonces, todo eso va a tener repercusiones a largo plazo, no digo, además de la salud, va a tener repercusiones a largo plazo negativas. A corto plazo, sí, dan un cierto alivio, pero así, ¿no? Cortoplacista. Y nuestras mentes no pueden ser cortoplacistas porque si no, nos vamos a meter todavía en más líos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver qué tipo de cosas nos lo generan. Hasta ahorita ya llevamos algunas como cómo estamos pensando o interpretando las cosas que nos sucedan. Ya vimos que también tiene que ver con la propia persona, o sea, qué tanto yo soy sensible al estrés, no desde que me metí a esta empresa, sino desde quinto de primaria que me di cuenta que me ponía muy nervioso a la hora de leer en público, a la hora de presentar un examen, ¿no? O sea, yo he tenido miedo en las noches cuando era chiquita, a las pesadillas, me pasaba a dormir a cama de mis papás, no me gustaba la oscuridad, todo eso ya es un indicio o factores que nos indican que desde niños traemos esta hipersensibilidad a la ansiedad. Siguiente, por favor. Bueno, hay muchas cosas que nos pueden dar estrés laboral. Ya las mencionó algunas el ingeniero. Pues primero que el empleo sea inestable, que a lo mejor esté recibiendo amenazas, ¿no? De, pues, la puerta está muy ancha, si estás a gusto bien, y si no, pues no, ya sabes que aquí nadie es indispensable. Este tipo de comentarios, y hasta con este tonito y esta carita que hice, claro que generan mucho estrés, ¿no? Volumen y ritmo de trabajo, tareas aburridas y monótonas. Fíjense que también puede pasar, y eso nos toca directamente a las personas que trabajamos en recursos humanos, en cómo tenemos que evaluar los talentos de una persona y colocarlo en el puesto que mejor le brinde desarrollo a esas potenciales. Porque si ponemos a una persona hipercalificada para el puesto, va a pasar que se va a aburrir, que va a ser monótono y también se va a generar estrés. Intolerancia al error ajeno, porque casi siempre somos intolerantes al error ajeno, de, ay, es que el departamento de allí no me entrega las cosas al tiempo, es que la otra persona en el equipo le caigo mal y entonces me retrasa todo, ¿no? Entonces, claro, intoleramos mucho el error ajeno, pero habemos muchas personas que también intoleramos el propio error y tenemos aquí un crítico interno que todo el tiempo nos está regañando, utilizando valiosísima energía y tiempo que tendríamos que estar utilizando para solucionar problemas en lugar de estarnos martirizando, ¿no? Exposición a riesgos, bueno, propiamente dicho, ¿no? Ya saben, todos los gases, todo lo que se genera. Mobbing y abuso de poder, que también ese es un tema que se cuece aparte, pero que se da mucho en las empresas, desafortunadamente, sí se da, se sigue dando y no nada más, como que siempre que pensamos en mobbing, pensamos que es o abuso de poder, pensamos en un varón que lo ejerce sobre una mujer, no siempre es así. Efectivamente, las estadísticas dicen que todavía existe esta preponderancia, pero no es así. Las mujeres entre mujeres se lastiman muchísimo, los hombres entre hombres compiten y se lastiman también muchísimo, y esto es de humanos, no de géneros. Falta de apoyo y de reconocimiento, también es verdad
que necesitamos como seres humanos para sentirnos motivados, para sentirnos con ese emprendurismo, necesitamos que alguien lo vea, que alguien nos vea. Somos seres humanos, no somos máquinas. Necesitamos que alguien nos diga que vamos bien, que alguien nos diga que lo estamos haciendo bien. Siguiente, por favor. Así que no duden en ponerme manitas, corazoncitos o lo que quieran, ¿eh? Yo también necesito de ustedes. Ok. ¿Qué lo mantiene o qué lo aumenta? Recibí unas manitas, corazoncitos, gracias, gracias. Muy bien. ¿Qué lo mantiene o qué aumenta el estrés? Bueno, no aceptar las propias limitaciones, por supuesto que es un problema que también nos va a incrementar, es un factor que también nos va a incrementar el estrés, ¿no? Cuando yo creo que puedo y que realmente no lo sé y no puedo aceptar que no lo sé. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces la gente no acepta que no lo sabe o que tiene esa limitación, pero insiste en demostrar que no es así, ¿no? Entonces, híjole, eso todavía nos va a poner las cosas de otro color, más oscuro, por cierto, ¿no? La sobreestimulación ambiental, por ejemplo, la higiene, todo lo que llamamos factores de higiene laboral, y sí, por supuesto que tiene que ver con higiene propiamente dicha, de lavado, de agua, jabón, ¿no? Pero también ruido, chismes, risitas, miraditas, lo que está pasando en el otro departamento, lo que escucho que ya pasó con el otro jefe, ¿no? Todo lo que se llama el radiopasillo, ¿no? Que acuérdense que es una estrategia de comunicación fantástica. Bueno, eso también altera nuestra higiene laboral, ya no hay un clima laboral adecuado, satisfactorio, de paz, de creatividad, sino que ya nos tenemos que andar cuidando de esto no lo puedo decir, esto no lo puedo platicar, porque si no todos se van a enterar, bla, bla, bla. Ustedes ya saben muy bien a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y la otra que ya hablamos también, las ineficaces habilidades de afrontamiento. Yo lo llamo la no soportantitis. Tenemos desde niños un chip metido en la cabeza que alguien se le ocurrió decirnos que, ay, tú no aguantas nada. Y entonces, ahí les va, que desde que somos jóvenes, desde que somos adolescentes y los todavía más atrás, si nos da sed, decimos, ya no aguanto la sed. Si nos da hambre, ya no aguanto el hambre. Yo no aguanto una infidelidad. Yo no aguanto un grito. Yo no aguanto y yo no aguanto y yo no aguanto. Y entonces nos da no soportantitis. Y es porque nos metemos en la cabeza la idea de que somos de papel. Somos tan frágiles, somos tan intolerantes que ya no aguantamos nada, ni el frío, ni el cansancio, ni la lluvia, ni el calor, ni el sudor, ni el hambre, ya no aguantamos nada. Personas de otras generaciones, como la generación del ingeniero y yo, cuando se nos ocurría la grandiosa idea de decirle a mamá o a papá a la mitad de la carretera, mamá, tengo sed, la respuesta inmediata y automática era, casi la podríamos decir en coro, te aguantas, ¿no? Y así transcurrieron muchísimos años de nuestra vida. ¿Y qué pasó? Que nos convirtieron en personas resilientes, personas que sabemos que somos fuertes y que sabemos que podemos aguantar. ¿Y saben lo que cuál es la ventaja de eso para todos los que hemos estado entrenados en aguantar? Bueno, ahí les va el tip importantísimo. Cuando tenemos una dificultad, sabemos elegir las batallas. Es decir, sabemos distinguir cuando algo es importante, pero que podemos dejarlo en segundo plano y darle prioridad a las cosas que son realmente importantes. Alguna vez hice un taller de estrés y yo le pedí a los participantes, para que no se sientan mal, eran participantes muy, 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 muy jóvenes. De hecho, era un proyecto de emprendurismo en donde todavía ni la carrera terminaban. Y estos jóvenes, yo les pedí que me escribieran una lista de cosas importantes en su vida y que de esa lista de cosas importantes en su vida, les pedí 10, encerraran las 3 más importantes. ¿Saben qué pasó en ese ejercicio? No pudieron elegir qué era lo realmente importante.
porque todo se volvió sumamente importante. Todo es urgente, todo es, ¿no? Como dice mi albañil, yo lo sé, señora, yo lo sé que todo es urgente, todos los clientes me dicen lo mismo y es verdad. Plomería es urgente, albañilería es urgente, mantenimiento es urgente, laboratorio es urgente, todo es urgente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para jerarquizar? ¿Cómo le vamos a saber para discriminar lo que sí tenemos que hacer urgentemente y lo que no? Bueno, a través de esta capacidad que nos va a dar el análisis de la realidad, el análisis, ¿no?, que podemos ir haciendo a partir de aguantar o tolerar o postergar lo que pueda ser menos importante y darle jerarquía a lo que realmente lo es. Por ejemplo, nuestra salud. A veces dejamos el dentista, el doctor, los análisis anuales para luego, para cuando tengamos tiempo, la psicología, ¿no? La terapia la dejamos para otro momento. Y a veces, señoras y señores, resulta que es prioritario. Siguiente, por favor. Bueno, ya no lo vamos a ahondar mucho. Sabemos que el estrés aumenta el riesgo de pues muchas enfermedades. ¿De qué se está muriendo la gente joven hoy día, aparte de accidentes? Se está muriendo de derrame cerebral, de infartos y de enfermedades cardiovasculares en general. Entonces, ojo, por favor, un dolor de cabeza no es normal, no es natural, es algo que nos está avisando que algo ya tenemos que gestionar, algo tenemos que cambiar en nuestra vida. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo estamos en una mini prueba, ¿eh? Mini prueba. Por favor, la siguiente. Les voy a pedir a todos que vayan sumando. Contesten, por favor. Imposible. El 1 es lo que menos y el 6 es así como muchísimo, ¿vale? Entonces, imposibilidad para conciliar el sueño. Escriban su número y vayan sumando. Jaquecas y dolores de cabeza frecuentes, sobre todo en las últimas 3 semanas. Indigestiones o molestias gastrointestinales, sobre todo inflamación. Sensación de cansancio extremo o agotamiento. Tendencia de comer, fumar, beber más de lo habitual. Disminución del interés sexual, que también tiene que ver con el interés de ver a la pareja. O sea, no nada más los encuentros sexuales, sino los encuentros amorosos, una cena romántica y eso. Respiración entrecortada y sensación de ahogo. Esta sensación, así como si hubieran corrido mucho, ¿no? Disminución del apetito. Temblores musculares, por ejemplo, el típico es el tic de este parpadeo que les empieza a temblar así como el párpado, o empiezan a tener como que ¿no? Tics. Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo, o que se les duerme alguna parte del cuerpo sin causa, o sea, no cruzaron la pierna y se durmió, no, sino que de repente sienten cosas raras en el cuerpo. Tentaciones fuertes de no levantarse en la mañana, así de 5 minutos más, 5 minutos más y apagan la alarma como 3 veces. Tendencia a sudar o a sentir palpitaciones. Sumen, por favor, su test. Sumen el test y pasamos a la siguiente, por favor. Ah, ya no viene el resultado. Bueno, ahí les va el resultado. Si tuvieron más de 25 puntos, por favor, atiendan su estrés. Si tuvieron más de 25 puntos, atiendan su estrés. Si tuvieron más de 30 puntos, ya necesitan, o sea, en este momento ponerse a hacer respiraciones profundas. Ya es un estrés que está a punto de llegar al burnout, ¿sale? Entonces, aguas, por favor, porque no se crean que el exceso de apetito viene de a gratis también. Si alguien levantó manita, por favor. Si quieres abrir tu micro. Ah, levantaste manita porque te salió el estrés bien elevado, ¿verdad? Sí, no te preocupes, no te sientas solo. Mira nada más cuántas caritas están brincando por aquí.
Ya me están dando mucha retro. Sí, este test asusta a cualquiera, efectivamente. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Familia, medio ambiente y trabajo. La siguiente, por favor. Me gustó mucho este pastelito, ¿no? Porque fíjense cómo representa cómo estamos gestionando nuestro tiempo. Ay, gracias, Rubén. ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo, no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la vida de trabajo? Fíjense, en un reloj, ¿no? De 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicamos a dormir? 8. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a trabajar? Pues otras 8, ya van 16. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a comer? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a jugar, a divertirnos, a descansar, que no es lo mismo que dormir? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida personal y de pareja? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida física? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya, se nos acabaron las 8 horas, ¿no? Y si les pregunto cuánto tiempo le dedicamos al Instagram y al Facebook y a estas cosas que nos quitan un chorro de tiempo, bueno, es que el tiempo no nos alcanzó para nada. Y hay una frase muy común, ¿no? Entre mis pacientes que ya traen mucha ansiedad. Quisiera un día de 36 horas. Pues sí, porque está bien mal repartido el tiempo, ¿no? Ahora sí, pasamos a la siguiente, gracias. Bueno, fíjense, esta es una de las grandes estrategias que ya tenemos que ir haciendo para gestionar el estrés. Váyanlas apuntando. Punto número 1, tenemos que aprender a establecer prioridades. Ya les dije, hay cosas que sí son importantes, muchas, todas, pero hay unas que son verdaderamente urgentes y necesarias. Entonces, sí tenemos que aprender a hacer 2 listas, ¿vale? Administrar el tiempo, bueno, ni se diga. Tenemos que aprender a usar 15 minutos al día para planificar qué onda, qué vamos a hacer hoy, qué nos toca, qué nos falta, hoy es miércoles de qué, hoy es miércoles de salir con las amigas a cenar. Si no voy a salir a cenar con las amigas, por lo menos échenles una llamada. También la vida interpersonal padrísima de chisme, pero de chisme bonito, ¿no? De ponerse al corriente, de saber cómo vamos, de aplaudirle los éxitos a nuestros amigos, de contar chistes. Esto también es parte de nuestra vida y debe tener un tiempo para hacerse, ¿no? Bueno, miércoles de jugar cartas, miércoles de salir al parque, miércoles de hacer yoga, miércoles de hacer meditación, miércoles de ir a misa. ¿Qué quieren? Administren su tiempo de acuerdo a todas las áreas de su vida, que acuérdense que es como un malabarista, ¿no? Un malabarista que está haciendo ahí sus malabares con 5 o 6 pelotitas. Si le pone atención solo a una, le va a salir perfecta, la va a agarrar perfecto, pero se le van a caer las otras 5. Entonces hay que aprender a malabarear nuestras áreas de la vida. Calendariza todo lo que vayas a hacer o muchas de las cosas que se puedan, velas planificando, ponlas en una agenda, utiliza agenda de papel, si quieres la electrónica, pero que puedas. Fíjate, el ejercicio de la agenda de papel es que puedes ir tachando o palomeando y es como un pendiente menos, y lo vas soltando, ¿no? Como cuando terminas de lavar los trastes que dices, ya, uno menos, ¿no? Así, velo haciendo si es posible para ti en papel, mejor. Y si no, a la agenda electrónica, va muy bien. Empieza por las cosas difíciles, empieza por lo más complicado, lo que más tiempo te pueda llevar, por ahí empieza. Está probado que cuando tienes este logro grande, digamos, lo demás se vuelve más rápido y más sencillo. Identifica el 20% que te importa. No todo es importante, no todo es altamente prioritario. Hay que aprender a distinguirlo y hay que aprender a aguantar la incomodidad de pasar esto para otro momento. Por ejemplo, las redes sociales. Vamos a pasarlas a otro momento. Elimina todas las distracciones.
o la mayoría, lo que se pueda. Algo que yo les pido es tener el celular en otro lado, con un volumen alto por si te llaman, porque ya sabes que si te llaman es porque algo pasó, es porque sí urge, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en una mesa a unos 2 metros de distancia de ti. Si tú lo tienes aquí a un estirar de mano, va a ser muy tentador. Entonces, si puedes tenerlo mínimo a 2 metros de ti, mejor. Y, por favor, prioriza. Es imposible hacer todo. Entonces, necesitamos hacer lista. Siguiente, por favor. Vale, bueno, ¿qué vamos a evitar? Esto es lo que sí tenemos que hacer. Ahora vamos a ver lo que vamos a evitar. Tratar de evitar no planificar, exceso de papeleo, escritorio sobrecargado, rutina y asuntos triviales, querer abarcar demasiado, exceso de interrupciones, ¿no? Aprendan a decir que no. En esto de las interrupciones, por favor, aprendan a decir que no. Ahorita no, estoy escribiendo. Ahorita no, estoy ocupado. Regálame 2 horas y te atiendo con mucho gusto. No te puedo contestar la llamada, ¿no? Aprendan a decir que no. Visitantes inoportunos, el teléfono o todos los dispositivos, las reuniones sin objetivos claros, así de, bueno, vamos a tener una junta y media hora de la junta en el chisme, ¿no? Y en la galletita y en el cafecito y entonces, ¿qué tal aquí los del departamento de comunicación, muy comunicativos, de verdad? Y empieza el chisme y quién sabe para qué fue la junta porque nomás no se llegó a puntos eficaces, eficientes y rápidos. Hay juntas que verdaderamente, y se los digo en primera persona, hay juntas que a veces no sirven de nada. O sea, es como 1 hora aquí para llegar a las conclusiones a las que ya estábamos, ¿no? Entonces, bueno, hay juntas que no son para nada eficaces. Si vas a tener una junta, si tú convocas a una junta, por favor, tu agenda, tus puntos, punto número 1 y lo tachamos, punto número 2 y lo tachamos, punto número 3 y los tachamos, vámonos, juntas de media hora, vámonos, ¿no? La indecisión, dejar las cosas para otro día, postergar, eso también es un dato súper importante que debemos evitar. Si ya decidiste hacer algo, hazlo ya, este es el momento. O pronto, o ponle fecha y día. A ver, voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? ¿Y en dónde? ¿Y qué tenis te vas a llevar? Todo eso, tenlo ya escrito, diseñado antes de ponerte a pensar y a fantasear en lo que vas a hacer. Ya, concreta. Esto de la indecisión es algo que nos hace falta a todos. Bueno, que nos sobra a todos, más bien lo que nos hace falta es la certeza y la seguridad. Que por cierto, la certeza y la seguridad es el antídoto para la ansiedad y el estrés. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya dijimos urgente, no urgente, importante y no importante. Fíjense qué bonito cuadro. En el número 1 tenemos lo importante y que también es urgente. Crisis, problemas, vencimientos de plazos. Pero también puede haber cosas importantes que no son urgentes, mejorar habilidades, establecer relaciones, ¿no? Pero también hay cosas urgentes, pero no son importantes. Las interrupciones, leer el correo, las reuniones, las llamadas de teléfono, ¿no? Y hay cosas que ni son importantes ni son urgentes. Entonces, hay que tener bien clarito por dónde nos vamos a mover. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, ya el ingeniero habló bastante bien sobre la calidad, hacer las cosas bien desde el principio. Eso nos ahorra muchas dificultades y mucho estrés también. Siguiente, por favor. Bueno, y vámonos a siguiente diapositiva, vámonos a la siguiente. Esta siguiente diapositiva pues ya la tenemos bastante platicada a nivel físico, a nivel psíquico, por supuesto que vamos a tener repercusiones inmediatas, pero también repercusiones a largo plazo. Entonces, aguas, tengan mucho cuidado, por favor, en ustedes y en sus seres queridos. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver ahora qué cosas podrían mejorar desde la primera persona, desde mí, cómo podemos mejorar nuestro ambiente laboral para que sea un contexto mucho más
mindfulness, mucho más tranquilo, más relajado, más concentrado, más creativo, más productivo y de mayor calidad. Empezando por aprender a resolver las crisis. Les tengo que contar, y aquí entre nos, al fin que nadie nos está escuchando, un altísimo, pero altísimo porcentaje de personas, cuando quieren resolver un problema y yo les pregunto cuál es el problema, ¿qué creen que pasa? No saben cuál es el problema. Saben cuál es el lío, saben cuál es el show que se está armando, pero no saben cuál es el problema. Y quieren resolver el problema, pero no saben cuál es el problema, ¿no? Entonces, a ver, el problema, y les voy a poner un ejemplo de la vida personal, el problema no es que desacomodó los cojines del sillón. El problema es que le está tomando tiempo desacomodar cojines del sillón en lugar de dedicar ese tiempo a abrazarme y saludarme. ¿Ven? Y entonces se pelean por el cojín, porque desacomodó, y no están hablando de por qué no me saludas y me tratas tiernamente. Entonces, ahí sí tenemos un tema con eso de resolver las crisis. Primero hay que aprender a resolver las crisis sabiendo cuál es la crisis. Un problema siempre, siempre, siempre es un sí y un no. Siempre. Busquen cuál es el sí, busquen cuál es el no y vayamos haciendo mediaciones. Otro día damos un taller de cómo resolver problemas. Escucha activa, para la oreja, mira a los ojos, ten contacto humano con ese ser humano con el que estás hablando, porque claro, las máquinas nos facilitan muchísimo la vida, pero somos seres humanos y necesitamos que alguien nos vea y nos escuche cuando estamos hablando, ¿sale? A menos que sea algo intrascendente, entonces le puedes decir, discúlpame, ahorita no te puedo atender. Pero si es algo que te está contando porque realmente le preocupa, porque realmente necesita de tu apoyo, de tu escucha, de tu compañía, atiende. Comunicar problemas o triunfos en la empresa. A veces las reuniones, las juntas, los comunicados, los correos están plagados de la bronca del área de no sé cuánto, la obligación del no sé qué, tienes que entregar el no sé cuánto, la fecha límite se te está venciendo, te falta, te falta, te falta, te falta y te falta, pero nunca te mandan un correo para, bueno, sí, la verdad es que muchas empresas ya lo hacen y les doy un aplauso. Qué bien lo hiciste. Lo que tú hiciste nos ayudó muchísimo. Gracias por entregar a tiempo. Entendemos el esfuerzo que representó y te lo agradecemos muchísimo. Y de pasito te damos un bonito de productividad, ¿no? Todo eso les cuesta un poquito de trabajo más a los jefes, sobre todo en el día a día, que pues sí, se nos va el tiempo, ¿no? Pero créanme que invertir el tiempo para dar una palabra de reconocimiento, para informar los triunfos del área, de la empresa, etcétera, vale muchísimo la pena en cuanto a la motivación. También hay que aprender a ser más flexibles y tolerantes, aguantar. Aguantar nos va a ayudar a poder distinguir qué sí es importante de lo que no es tan importante. Acuérdense cuando iban en la prepa que subrayaban todo porque no sabían distinguir qué era lo importante del texto, ¿no? Capacitación y crecimiento, por supuesto, es algo muy importante que también motiva y ayuda. Y tomar en cuenta a los demás, trabajar en equipo, tener mejor liderazgo, un liderazgo más humilde, un liderazgo que escuche, un liderazgo que pueda considerar algunas opiniones o ideas de los demás. No saben cuántos ejemplos hay en la vida de personas que le mostraron a su jefe una buena idea, un buen proyecto, el jefe lo rechazó y se fueron con la competencia a triunfar, ¿no? Fue el caso de Kodak, por ejemplo. Y respeto, ¿no? Respeto entre todos, respeto a las cosas que están pasando. Y bueno, todo eso nos va a ayudar a tener mejores relaciones interpersonales, ¿vale? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una pirámide, ¿no? En donde vamos a ir viendo que cuanto mejor sentimiento de logro y de realización tenemos en nosotros y en nuestros colaboradores, pues mejor clima laboral vamos a tener. Siguiente, por favor. La prosocialidad tiene que ver con aprender a colaborar.
No porque un área le toque eso, ¿no? Ya, pues es su bronca. No, señoras y señores, vivimos en una empresa, vivimos en un mundo interconectado. Nuestra vida es una empresa, todos dependemos de todo. No porque, pues el plomero puede venir cuando quiera, al fin que es su bronca. No, señores, su bronca que me afecta a mí. Todos somos un eslabón de una cadena. Entonces, hay que ser respetuosos con el tiempo, con las necesidades de los demás. No seamos individualistas. Eso es lo que nos ha llevado el fracaso a muchas empresas. Siguiente, por favor. Y listo, nos vamos con las últimas. Técnicas y herramientas. Por favor, la siguiente. La siguiente, bueno, tips y planes de acción que tiene mucho que ver con qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a vivir? Siguiente, por favor. A ver, aquí hay algunas otras más de las que ya dijimos, ¿no? Estas tienen mucho que ver con la parte física. Haz ejercicio frecuentemente, no trabajes horas extra diarios, o sea, claro que se pueden hacer otras extra, pero no todo el tiempo, no podemos, o sea, tenemos que afilar el hacha porque si no ya no cortamos bien. Trabajar en equipo apoyándonos en nuestros compañeros, confiando en nuestros compañeros, haciendo compromisos con nuestros compañeros, no siendo vengativos. Como no me mandaste el correo, pues ahora te aguantas y no te mando el papel. No, señor, o sea, somos compañeros de un mismo, entre mejor le vaya a la empresa, mejor nos va a los empleados. Entonces, hay que ponernos la camiseta, ¿no? También hay que conocer el límite de nuestra responsabilidad y ver hasta dónde nos podemos comprometer honestamente. Por supuesto, comer saludable, o sea, ya sé que por las prisas a veces comemos lo que haya, pero intenten que eso que haya sea lo más natural que se pueda. Y tomar agua. A veces se nos olvida hidratarnos, se nos olvida que estamos hechos de agua. Por favor, tomen agua todo el tiempo que puedan. Y dormir 8 horas. Sin dormir no aprendemos. Sin dormir no reseteamos nuestro cerebro. Y dormir es muy importante porque reparamos y permitimos que también el estrés baje sus niveles, aunque al otro día vuelvan a subir, pero baje los niveles de cortisol, ¿vale? Hay que aprender técnicas de relajación para empleados que son pequeñas pausas activas en donde podemos hacer mindfulness, en donde podemos hacer meditaciones guiadas, en donde podemos hacer estiramientos físicos, ¿no? O podemos salir a caminar o podemos algo que nos ayude a relajar corporal y mentalmente. Mantener comunicación con tus seres queridos, por favor, echen una llamadita, un mensajito a sus amigos, reúnanse de vez en cuando, hagan su fiesta de 50 años, como yo, participen en actividades recreativas de la empresa, métanse a los torneos de boliche, métanse a los torneos de fútbol, todo lo que su empresa haga, participen, hagan amigos, hacer estas interacciones amistosas genera compromisos y créanme que les va a ayudar mucho para el trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Listo, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues justo estamos terminando. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, felicitación, me pueden adular. ¡Ay, qué bonitos corazones! Muchas gracias. No se crean. Es que es bien difícil dar una conferencia sin ver las caras. La verdad es que sí les tengo que confesar que yo soy de la vieja escuela y a mí sí me gusta ver caritas y manitas y reacciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues adelante, si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, aprovechamos los últimos minutitos de esta sesión. Si no, la pueden poner también en el chat, aquí la leemos, o se las hacemos llegar a la doctora Esther para que ella nos las conteste Por supuesto. más adelante. Por ahí había alguna mano levantada, creo que ya la bajaron. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Muchas gracias a todos los laboratorios, a todas las empresas que nos acompañaron. Sé que lo están siguiendo esta plática y los cursos que vamos a ofrecer, pues los están siguiendo justo para el bienestar de todos.
Y bueno, siempre digo que es una muy buena práctica escuchar este tipo de conferencias o estos cursos, porque justamente nos está mostrando nuestra iniciativa, nuestra necesidad de mejorar siempre, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Tania. Sí, muchas gracias. Estamos poniendo también en el chat una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, ayúdenos a llenarla. Es muy breve para también saber qué les pareció esta ponencia y pues seguir mejorando, ¿no? Para todos ustedes. Muchísimas gracias. Como les comentaba al principio, los que no alcanzaron a escuchar, estamos como ASEC abriendo una nueva división de nuestros servicios enfocada al bienestar organizacional. La doctora María Esther Flores y el ingeniero Celio pues forman parte de esta división. Nos van a estar apoyando en este tipo de temas que, como decíamos al principio, a veces descuidamos o pasamos de largo como empresas, pero que finalmente también nos influyen, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra organización. Si quieren más detalles de próximos cursos, próximos eventos de estos temas, pues también por favor manténganse en contacto con nosotros, visiten la página y de todas maneras estaremos haciendo llegar más información. Muchas gracias a todos. Si no hay más comentarios, pues gracias por su participación. Gracias Esther, gracias ingeniero Celio por su plática, muy interesante como siempre. Nos abre una visión diferente de todos estos temas. Y, y pues nos ayuda como siempre, ¿no? Me parece que aquí hay alguna manita levantada que creo que ya la bajó. Hola, buenas tardes. Así, Hola, adelante, Noemí. por favor. Yo sí tengo bueno, más que duda, sería petición. No sé si haya o tenga usted alguna como técnica o algo como para que si tenemos así como que un punto de estrés durante el trabajo, podamos como que bajar ese nivel de estrés, ¿no? Algo que hacer como de emergencia, ¿no? De ya estoy hasta el top, hago esto para poder bajar ese nivel en ese momento. Si en tu empresa hay un refrigerador con hielos, agarra un hielo en cada mano y manténlos así apretaditos y cuenta del 1 al 10, ¿no? O hasta que se deshagan los hielos, y si puedes caminar mientras lo haces, mejor. Tomar agua fría, muy fría, ¿no? También ayuda mucho a atacar o a desactivar el estrés en ese momento, ¿eh? Estos son herramientas chiquitas para ese momento. Ya después tendrás que hacer ejercicio y todo lo que ya dijimos. Pero bueno, la terapia del hielo, la terapia de tomar agua, menta, ¿no? Todo lo que, un chiclito de menta o un aromaterapia de menta, ¿no? Ponerte una gotita y dar respiraciones profundas, también te pueden ayudar mucho. También te puede ayudar salir a caminar respirando profundo, y si es posible para ti, caminar sin zapatos sobre el pasto, ¿no? Respirando profundo y caminando sin zapatos sobre el pasto, aunque sea un metrito de pastito, pero que ahí puedas dar unos pasitos, eso también te va a ayudar mucho. Y bueno, la magia para el estrés es la respiración profunda, que es poner tus manitas en el abdomen sin mover los hombros, o sea, no hagas esto. Eso no, tienes que inflar la pancita, ¿no? O sea, pones tus manitas en la panza y le haces como si fuera un globito, ¿no? Inflas y desinflas, moviendo el diafragma, moviendo la pancita, ¿no? Esa es la respiración, así se llama, respiración diafragmática. Es lo que mejor y más rápido va a ayudarnos a regular nuestra emoción, sea un enojo, sea el cansancio extremo, sea que te estés durmiendo, sea, ¿no? Todo esto que a veces nos abruma, cualquiera de estas que te dije te pueden ayudar. Gracias, muchas gracias. Perdón, para los jóvenes cuando están en una situación de ansiedad o bajo una situación de estrés, ¿cómo les podemos ayudar de manera inmediata, como respuesta inmediata? Hablo Bueno, adolescentes de secundaria. sí, ahí tenemos una lucha más fuerte porque tenemos las hormonas, ¿no? Involucradas. Entonces, todo lo que acabo de decirle a Noemí, ¿no? El agua fría ayuda muchísimo. En el caso de los jóvenes vamos a hacerlo un poquito más amplio. Por ejemplo, si es posible,
en ese momento puedan echarse agua en la cara, sobre todo si es agua fría, tomar agua, eso también es muy importante. Y si es posible, también sentarse, bueno, irse a un lugar en donde se puedan alejar. O sea, a ver, estar enfrente de las condiciones contextuales que nos están estresando exacerba todo. Entonces, si estamos en el restaurante y el muchacho ya está sintiéndose muy irritado, muy enojado, muy berrinchudo, vayan, llévenlo a otro lado, ¿no? Que se vaya al estacionamiento, que se vaya al parque de enfrente, que se vaya a distraer a la plaza, al centro comercial. Y eso, moverlo del lugar. Si está en la cocina, llévenlo a la sala. Si está en la sala, llévenlo a su recámara. O sea, moverlo del lugar ayuda mucho. Otra cosa es la distracción. Solo para ese momento, solo para el momento de explosión, podrían distraerse. A mí siempre me gusta recomendar caminar. O sea, todo lo que tiene que ver con movimiento físico ayuda mucho. Hacer cosas también incompatibles. Por ejemplo, si está muy enojado, hacer algo muy incompatible como ponerse a cantar, poner una canción, audífonos, canción y cantar en voz alta, ¿no? Todas estas recomendaciones se las tienen que decir al adolescente antes de la crisis. Ustedes ya saben que va a venir una crisis, díganselo antes para que ya lleve sus audífonos preparados, para que ya lleve su botella de agua fría preparada, para que ya sepa que lo van a pedir que se vaya y cambie de lugar y no explote en ira. Acuérdense nada más que en el momento de una crisis de ira, de estrés, de ansiedad, el cerebro no responde, ¿eh? O sea, ustedes no pueden hablar con el paciente, no pueden hablar con el adolescente, no pueden hablar, o sea, porque no va a entender. Está bloqueado totalmente el razonamiento y solamente está la emoción, la emoción, la emoción. Estoy hablando de una crisis, ¿no? Una crisis de llanto, de gritos, de desesperación, de ¡ah! ¿No? En ese momento no se pongan a platicar. Pónganse a hacer una estrategia previamente acordada con su familiar. Gracias. Uh-huh. Muy bien. Por aquí hay otra manita levantada. Ya se animaron a preguntar. Laura, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la plática, está muy interesante. Algo que me llamó la atención fue lo que comentaban de cómo éramos educados antes, ¿no? Yo tengo hijos chiquitos, pero convivo con mamás o las demás mamás son mucho más jóvenes. Yo me tardé mucho en tener hijos. Entonces, choca mucho la manera en la que yo llevo a mis hijos con la que llevan a sus compañeritos. Entonces, pues yo sí soy así de, pues no trajiste agua a mi vida, ahora te aguantas hasta que lleguemos a la casa. Bien hecho. Cosas así. Y veo como esa diferencia entre sus compañeros. A veces me hace dudar si hago bien o si hago mal. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿dónde está ese límite entre cómo sí los hacemos resilientes, y cómo los estamos afectando? Uh-huh, uh-huh. Gracias, Laura, por tu comentario y tu pregunta. Y sí, la línea es muy delgada. Yo te podría decir que como mamá tenemos a ver, sentido común, ¿no? Como sexto sentido, y nuestro límite está en el maltrato. O sea, en el momento en el que tú ya le subiste el tono 2 rayitas y ya tú misma te cachaste que ya lo estás regañando demasiado, o sea, ya sabes, pero ¿cómo tiras eso? ¿Cómo se te ocurre? Ya le estás subiendo la rayita, bájale 2, ¿no? Si viste que no trajo agua y tiene una consecuencia lógica, que es aguantarse hasta la casa para beber agua, pero la casa está a media hora, todo bien. Si tu casa está 4 horas o va a regresar a casa hasta dentro de 4 horas, entonces no, ¿viste? Entonces, o sea, es como mucho sentido común poder decir, a ver, ¿se va a aguantar el hambre? Claro que se puede aguantar el hambre. ¿Cuánto dura más o menos un choque insulítico? Pues como media hora, 40 minutos, ¿no? De que te da el hambre a que se te va porque ya elevaste los niveles de insulina,
son como 40 minutos. Entonces, si va a llegar a la casa dentro de 40 minutos, está bien que coma en la casa. Si sabes que vas a tardar 2 horas a llegar a la casa, pues entonces mejor cómprale un snack saludable y le metes su regañada por olvidar la lonchera. Eso sí, ¿me explico? Entonces, el sentido común nos va a decir, ya lo estoy maltratando, ya párale. Está aguantando, ya se distrajo y la verdad es que está pagando su consecuencia y no se le volvió a olvidar la comida, lo estás haciendo bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Dora. Bueno, pues con esto damos entonces por concluida esta sesión. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. De todas maneras, como dijimos, si tienen alguna duda adicional que les surja más adelante, pues por favor comuníquense con nosotros para hacérselas llegar aquí a nuestros conferencistas y nos puedan apoyar con la respuesta. Pues de nuevo, ingeniero, de nuevo, doctora, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Y pues a todos los demás les agradecemos mucho su presencia. Buenas Gracias a tardes. ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias, Rubén. Hasta luego, doctora. Hasta luego, ingeniero. Buenas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. doctora Esther. Muchas gracias. Muy Sí. Gracias. Muchas gracias. Ok. Excelente tarde.